¿Será que no nos adoptan? Imagínese, imagínese. Que salí personalmente. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Buenos días, profe. Gracias por saludar, Yamilín. Las otras personas están de mal genio conmigo, no sé por qué. Buenos días, señorita Alejandra Mariño. Buenos días, Carlos. Buenos días, profe. Bueno, en la plataforma ya están los espacios para que ustedes suban lo de el análisis del cargo y para que vean esa película que se llama Acoso y con base en los temas que yo les coloqué allí en la carpeta de realizar el ensayo. Por favor, ahí tienen las fechas, límites para que lo suban, por favor. Y ahí estaríamos cubriendo el segundo parcial. Creo que ya todos subieron el primer parcial a la plataforma, entonces vamos al día en eso. Bueno, muchachos, nuevamente saludo, buenos días para todas, para todos. Vamos a comenzar nuestra clase. Buenos días, profe. Buenos días, Daniela. Vamos a comenzar nuestra clase. Precisamente teníamos que abordar el tema de análisis y descripción del cargo para poder ingresar al tema que nos corresponde hoy, es el de los procesos de selección, incluyendo pues lo que tiene que ver con el reclutamiento, con lo que tiene que ver con la entrevista, y bueno, todo ese proceso que seguramente en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de participar como candidatos para algunos puestos de trabajo. Entonces vamos a centrarnos en esto. Permítanme, les comparto inicialmente bueno, la verdad voy a mostrarle dos videos, pero pues voy a compartirles primero uno que nos ayuda un poco a mirar que tiene que ver con la entrevista y los procesos que allí se manejan, lo que se maneja allí. Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Bueno, gracias por responder. Bueno, creo que aquí hay gente que está ingresando todavía. Listo, entonces vamos a comenzar. Hi,
Thomas Howe. I'm here for the interview with Mr. Dexter. Yeah, sure thing. Just take a seat and he'll be out in a minute. Relaxation session 32. Shake off your nervous energy and think Sí, ya me llegó. Tú lo enviaste directamente para editarlo de una vez, ¿cierto? Ahí que lo puedo empezar a editar. Apaguen su Vale, tienes el micrófono. micrófono. in your special place. Gracias. Breathe in positivity and breathe out all that nasty anxiety. See a light and touch it. Hi, Mr. How is it? Yes? Great. I'm James. Please come with me for your interview. 9 a.m.? You have the interview at 9 a.m. Is it? Yes. Right. Come with me for your interview. After you. You sit here, and I sit here. As your boss. Nervous? It can be scary. Go for a new job. Water or Coke? Water, thanks. Are you sure? Water's fine. Coke's better. Cheers. So, you like movies? Yeah. Star Wars. You like Star Wars? Harry Potter. Not so much, no. What about Voldemort? I love Voldemort. Harry Potter is dead. No. Silence, stupid girl. Harry Potter is dead. From this day forth, you put your faith in. Recording in progress. I'm just not into it. I'm not finished yet. Harry Potter's dead. So the interview's in here. Yes, correct. It's just that it's gone 10 past. Great. We'll get straight into it. Isn't someone else going to be joining us? Someone going to be interviewing me? Just me. I noticed you're dressed very conservatively. It's an interview. There's a bit of color. Thank you. I went through your resume. Yeah, applying for a solicitor role. Yes. Why not senior associate? Sorry? See that painting? Like it? Yep. That's on original Dexter. I have a few of them hanging around the joint. So, you've come from Le Monde, across the road. They're a great firm. What made you want to change?
I didn't think the direction of the company was somewhere I wanted to stay. In the long run. More detail. I didn't think they did much for the community. They're just a money-making machine. We make a lot of money here too. But your pro bono department has an amazing reputation, particularly with startups. At Lamont, they rejected a lot of great-looking not-for-profits because they only dealt with more established organizations. I like that answer. You're the first person whose answer I've liked. You do know there's a partner position going here. No, I didn't. You're the type to make it there. I can tell. I've seen so many over the years. You know how long I've been here. How long have you been here? Almost 11 years. I started when I was 16. I have a lot to learn from you. Including your taste in film. James, again. Is that his file? I need that. Poindexter, I'm sorry about this. No. James, you cannot keep taking files off my desk. I've been looking everywhere for this. This is not a game. You'd be glad I did take them? See that trolley? You see that, James? Yes. That is what you're supposed to do. Take around the tea and coffee and do the photocopying, not role play with my interviewees. Shall we continue in my office? James. You asked me before about why I left Lamont. Yes. So why did you ask me that? Because your resume said a senior associate. And you're going for a lister role here. It didn't make sense. I thought you might have been fired. And what did you think of my answer when I told you? I liked it. You're willing to get paid less here, so you can help people. You're not in it for the money. You are more than just money. He's genuine, you know. I could tell he's not trying to be a big shot. James, stop. Why this is all I'm good for, right? Come and sit here. Sit down. I want you to ask the rest of your questions. I'm very impressed with what you've written here. I want you to teach me how it's done. You mean that? Hmm. The next question I had was, where do you see yourself in 10 years? Well, I believe in commitment. I'd want to see myself still here, managing cases in your pro bono department. That's my goal. And Mr. Joe White, is it? Yeah, that's me. James Dexter, would you please come with me for your interview? Yeah. We're after you. Mr. White, this is Thomas Howe, one of our partners who'll be interviewing with me today. Pleased to meet you. Likewise. Take a seat. Would you like a water or Coke? Water. Joe, you know how long I've been here.
How long? Coming up to 15 years. Needless to say, I know a thing or two. El punto de partida de nuestro tema tiene mucho que ver con, como se pueden dar cuenta, con las personas. Las personas son las que llegan a un espacio laboral. Las personas son las que llegan a postularse para un cargo. Entonces, necesitamos hacer de nuestro proceso de selección algo de mucha calidad y sobre todo mucho respeto por la gente, porque cuando nosotros detenemos la posibilidad de emplear a alguien, sabiendo que puede ser supremamente eficaz y efectivo, pues entonces le estamos cerrando las puertas. Cuando nosotros seleccionamos a alguien que realmente no cumple las expectativas, pues también estamos haciéndole un daño a la organización. Entonces, en los dos sentidos, hay una gran responsabilidad en la contratación de personas. Hay una gran responsabilidad en la toma de decisiones y se puede convertir en algo muy costoso, tanto para la empresa como para la vida misma de alguien, por aquello de los prejuicios, por aquello de querer de pronto ver cosas simplemente negativas, cuando realmente hay cosas supremamente fantásticas en los candidatos, pero con el ejemplo que vimos ahorita en este pequeño video, pues lo que hacemos nosotros es precisamente o ayudarle o limitarle su desarrollo profesional. Entonces, las decisiones de contratación de personal están entre las más costosas para una empresa. Y lo veíamos nosotros cuando hablamos del proceso de análisis y descripción del cargo, cuando realizo esa descripción de una manera errónea, cómo eso le puede representar a la empresa unos gastos más grandes a nivel económico, porque hay que repetir el proceso de selección. Por eso, cuando nosotros hablamos de la selección de personal, estamos hablando de ese procedimiento para poder encontrar a alguien, a esa persona idónea para cubrir ese cargo o ese puesto. ¿Sí? Puede que sea costoso. Inicialmente sí, es costoso. Pero lo que se invierte y lo que se maneja allí, pues tiene que hacerse de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, la persona idónea, un empleado que logra su realización personal a través del desempeño del puesto, que lo hace de una manera correcta, que lo hace de una manera satisfactoria hacia sí mismo y hacia la empresa, inclusive hacia la comunidad. Y es idóneo también porque puede ayudar a contribuir de manera importante con los propósitos organizacionales. Esto es una persona idónea. Entonces, pongámonos un poco en esa tarea de seleccionar. Nosotros todos los días estamos tomando decisiones y eso hace parte de la selección de personal. Si yo quiero irme a comprar un vestido, entonces yo voy a diferentes lugares en donde trato de escoger el que más me queda bien, el que más me agrada, el de mejor calidad. Bueno, de pronto no importa el precio, pero que lo que yo me coloque realmente me haga sentir muy bien. ¿Ahí qué estoy haciendo? Ahí estoy seleccionando lo que a mí me gusta. En el caso también de las damas, de las señoritas, cuando están en la tarea de buscar
algún par de zapatos. Ellas buscan que esté cómodo, que esté presentable, que sea bonito, que sea elegante, dependiendo del gusto, pero también están haciendo un proceso de selección, un proceso de toma de decisiones para poderse colocar el mejor calzado. Entonces, fíjense la importancia en la organización cuando nosotros queremos encontrar a la persona idónea para cubrir un puesto. Que queremos que esta persona tenga objetivos claros, que tenga una realización personal cumplida o por cumplir, ¿sí? Que realmente tenga un valor agregado en su puesto de trabajo. No es solamente lo que me mandan a hacer y punto. Ya no digo absolutamente nada más. Hasta ahí llega mi tarea. Entonces, pues, realmente estamos mirando ese desempeño, ese compromiso que va más allá de lo que me piden. Y lo más importante es de que eso sea satisfactorio para él y para la empresa. Y que eso nos ayude, como les decía ahorita, que tengamos la posibilidad de ayudar a cumplir los propósitos organizacionales. Digamos que ese proceso, o lo que hablamos nosotros de lo que es la selección, escoger a la persona más idónea de una gran cantidad de gente. Entonces, partimos de lo que nosotros hemos hablado anteriormente, del perfil del cargo, que es lo que eso es como la primera parte de este proceso de selección. Entonces, hacemos referencia a tener claro ese análisis y ese perfil y esa descripción del cargo. Una vez con esto, lo que hacemos nosotros es atraer a una gran cantidad de candidatos, que es lo que llamamos nosotros como el reclutamiento. Y aquí hay algo muy importante que les debo decir, y es que cuando yo hago o yo inicio un proceso de selección y que yo capturo gran cantidad de hojas de vida, o bueno, recibo unas hojas de vida, que en últimas es lo que estoy reclutando, ¿sí? Yo necesito hacer un proceso de selección completo. Es decir, que si yo estoy tratando de ocupar un cargo de, no sé, de gerente de mercadeo, por decir algo, y se presentan 15 candidatos, como que realmente ese número de candidatos que se presentaron, pues no es suficiente. Porque cuando nosotros hablamos del proceso de selección, en algún momento se los dije, nosotros tomamos decisiones y la conclusión es de que este es elegible con reserva y este es no elegible. Con 15 candidatos realmente no tengo la opción transparente, clara, para poder dividir entre esas tres categorías: elegible, no elegible o elegible con reservas, ¿no? Quiero decir con esto de que debe existir un número grande de hojas de vida sobre mi escritorio o en la página web. Entonces, necesitamos, para poder tomar una decisión adecuada, reclutar una gran cantidad de personas. Si yo estoy hablando de que voy a seleccionar a un gerente de mercadeo, por lo menos que yo tenga de dónde escoger. Es decir, yo necesito que se presenten como mínimo unos 40 o 50 candidatos para hacer o para tomar esa decisión, luego de hacer un proceso de selección completo. Entonces, si tenemos pocos candidatos, no, hay que volver a colocar el anuncio o a ampliar la fecha de postulantes, porque con poquita gente no es recomendable tomar decisión. Porque resulta que los que salieron con opciones son personas con opciones, pero con reserva. ¿Sí? No hay nadie elegible, nadie.
Los únicos que hay son elegibles con reserva y los no elegibles. Entonces, ¿yo cómo voy a tomar una decisión errónea de contratar a alguien con reservas? No, no puede ser así. Por eso, cuando nosotros hablamos de ese reclutamiento, vamos a atraer a un gran número de candidatos. Y eso, pues, lógicamente, eso queda allí en la base de datos para que nosotros podamos, en futuras oportunidades de selección, mirar qué es lo que tenemos en esa base de datos para hacer, pues, entonces esa preselección. Entonces, ahí vemos cómo estamos haciendo como ese proceso de selección. El análisis del cargo, el reclutamiento, tener esa base de datos, hacer la preselección. Es como el filtro de los que están cumpliendo con los requisitos, con las características, con el perfil. Entonces yo voy seleccionando. Y la gente a veces cuando manda sus hojas de vida cometen errores que los seleccionadores ni siquiera, cuando ya ven esas cosas, por ejemplo, los candidatos muestran una hoja de vida, pero con una gran cantidad de hojas, pues ellos no se van a poner a mirar un libro de hoja de vida. Tiene que ser muy concreto la hoja de vida, el currículum vitae tiene que ser supremamente concreto, muy acorde a lo que se está pidiendo realmente. Entonces, ahí hacemos esa preselección. Cuando ya estas personas pasan esa preselección, pues entonces hablamos de un quinto paso, que es la prueba de selección, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de pruebas para que nosotros podamos ubicar a alguien en el trabajo. Pero, pues, digamos, tienen que primero de todo cumplir o realizar esas pruebas psicológicas. Entonces, tenemos que mirar un poco los principios de la selección de personal. ¿Cuáles son esos principios? Primero que todo, pues, el de colocación. Segundo, el de orientación. Tercero, el de ética. Digamos que aquí vemos muchísimo esa parte de lo que vimos en el video con respecto a la ética. Profe, qué pena, discúlpame, buenos días, ¿me puedes Hola. dictar el segundo? Colocación, tercero, ética, ¿cuál es el segundo? Qué pena, lo de los principios. Orientación. Gracias. Ya los iba a mencionar uno por uno, pero cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros juicios de valor a priori, cuando nosotros tomamos malas decisiones porque a la persona que estoy entrevistando es una persona de color, de raza negra, entonces ya con eso ya estoy generando unos prejuicios. Entonces, pues eso hace que el proceso ya esté viciado, esté totalmente negativo. Entonces, la ética es imprescindible tener presente que se puede afectar la vida de otras personas. Eso es importantísimo. Las entrevistas de los candidatos comienzan mucho antes, desde que la persona ingresa a la oficina donde se le va a hacer la entrevista. Mucho antes. Entonces es cómo llega esta persona a la empresa, cómo se presenta, cuál es la actitud que tiene, si muestra tranquilidad. Bueno, una gran cantidad de componentes allí comportamentales, actitudinales que nos van diciendo a nosotros cómo es este personaje. Entonces, la persona que realiza el proceso de selección, pues tiene que tener realmente esa ética. Entonces, en el primer aspecto de la colocación, nosotros al tratar de seleccionar los candidatos, no se debe tener en mente solamente un puesto en particular. Realmente no se debe tener ese puesto en particular. Debemos estar abiertos a descubrir habilidades generales que nos permitan tomar en cuenta el candidato en oportunidades futuras. O sea, estamos hablando, y por eso yo hice la introducción de que cuando hablamos de la selección estamos hablando de el poder que tenemos nosotros para
favorecer o para dañar una vida de alguien. Por eso no es solamente tener en mente de colocar a alguien ahí y ya. No, hay que verlo, qué es lo que estamos haciendo, cuál es la ganancia de esto, que esto va mucho más allá de la selección. Estamos hablando de personas, estamos hablando de candidatos, no es una máquina, no es un objeto, no, estamos hablando de una persona que se emociona, que siente, que piensa, que se equivoca, que acierta, pero eso hace parte de lo que estamos hablando, de tratar de no dejarnos llevar por aquellos prejuicios de valor. Como segundo aspecto tiene que ver la orientación, y esto tiene que ver muchísimo con la parte de la responsabilidad social. Muchas veces los entrevistadores lo que hacen es como verse con poder, y al tener ese poder entonces pueden estar maltratando a la persona porque realmente no los está orientando. Entonces se espera que el seleccionador oriente al candidato, ¿sí? En primer lugar, explicando en el caso de que esta persona no sea idónea, entonces voy a explicarle el por qué no encaja en la posición disponible, por qué no está encajando. Y esto hoy día lo hacen muchas empresas que de pronto, normalmente lo que le dicen a uno después de la entrevista, bueno, muchas gracias por venir, entonces nosotros nos estaremos comunicando con usted, espere nuestra llamada. Y pues ahí se queda uno esperando porque no llega nunca esa llamada. Entonces ese seleccionador tiene que orientar al candidato y decirle el por qué no encajó, y se toman su tiempo para poderle decir, bueno, realmente no, digamos, las acciones por mejorar o las conductas por mejorar son estas. Estamos diciendo que no encaja, pero no se lo estamos diciendo de una manera inadecuada. Y en segundo lugar, pues orientándolo en la búsqueda de la oportunidad adecuada para su desarrollo personal. Como esto implica tiempo, esto implica costos, pues por lo general las empresas no lo hacen, porque simplemente dicen descartado, siguen el proceso, descartado, siguen el proceso, pues entonces no se ponen en esa tarea de hacerle como esta orientación de por qué no encaja y en dónde podría ser su fortaleza, ¿no? Pero eso hace parte realmente de un proceso de selección completo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los principios de la selección de personal. Y bueno, el que yo les decía de la ética, porque pues nosotros de alguna manera estamos influyendo en la vida de otras personas, ¿sí? En la unidad de recursos humanos, lo que normalmente uno trabaja es pues como tener una gran cantidad de fuentes de reclutamiento. También se encarga junto con otras personas, digamos que estos son actores del proceso de selección, porque como veíamos ayer, en el perfil del cargo se reúnen un grupo de personas para poder hablar de qué es lo que se necesita, de cuáles son las características. Entonces, ahí estamos hablando de que en la unidad de recursos humanos, dentro de esos actores del proceso de selección, se realiza la preselección de los currículos, luego de haber hecho el perfil del cargo o del puesto. Entonces, preseleccionamos las hojas de vida, las que más tienen relación con el perfil del puesto. Realizamos las entrevistas preliminares, ¿sí? Nosotros también en el área de talento humano colaboramos en la fase de elaboración de datos con respecto a cuando se le ha aplicado ya las pruebas psicológicas, psicotécnicas, la entrevista. Entonces, pues como que empezamos a hacer como nuestro informe desde el conocimiento
de lo que es la psicología. Y aquí hay algo que mencionar muy importante. Las entrevistas y, bueno, sobre todo, lo que son las pruebas psicológicas, las debe aplicar única y exclusivamente, escuchen esto por favor, única y exclusivamente los profesionales en psicología. Nadie más está autorizado en ninguna empresa que va a aplicar la prueba la enfermera, que va a aplicar la prueba la trabajadora social, que la va a aplicar el neurólogo, que la va a aplicar el administrador de empresas. No. Nosotros, los psicólogos, somos los únicos aptos, las personas capacitadas que conocemos de todo este proceso de pruebas psicológicas. Somos los que sabemos cómo, o sea, primero, qué prueba utilizar para lo que se requiere evaluar. Segundo, sabemos nosotros cómo la calificamos, perdón, cómo la aplicamos. Primero eso, ¿no? Que sabemos que puedas aplicar. Segundo, cómo las aplicamos. Tercero, cómo las calificamos. Y cuarto, hacemos con conocimiento la interpretación y el análisis. Entonces, realmente, esto es muy importante porque desde nuestra labor como psicólogos y como parte de este proceso de selección, nosotros somos los que debemos hacer eso. Si hay alguien que esté haciendo esta tarea de aplicar las pruebas psicológicas, no lo debemos permitir. Porque resulta que cuando toman decisiones, cuando alguien aplica una prueba y le dice, mire, responda a eso, no lo está haciendo como debe hacerse. Se tiene que elaborar toda esa, digamos, todo ese proceso para que las personas puedan responder con tranquilidad, con seguridad, con conocimiento de las pruebas psicológicas. Nosotros los psicólogos lo que hacemos es explicarles cómo tienen que trabajar, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que responder, cómo lo deben hacer. Entonces, eso es importante, además de que nosotros sabemos todo el tema de lo estadístico, de la psicometría. Entonces, todo eso lleva a que tengamos esa opción, ¿sí? Entonces, esa parte es supremamente importante que lo tengamos claro en la unidad de talento humano, de recursos humanos. Nosotros como departamento realmente tenemos que velar por eso, ¿sí? Y por último, luego de esa fase de elaboración de datos y de toma de decisiones, prepararemos con el departamento receptor un plan de bienvenida e inducción. O sea, nosotros hacemos exactamente todo eso y pues tenemos que hacerlo de una manera supremamente interesante, ¿sí? Entonces ya sabemos nosotros que participamos en la elaboración del perfil del puesto, participamos en la selección de las hojas de vida que se ajustan a las necesidades, esta manera de conclusión de esta parte. También hacemos o tenemos en cuenta la entrevista a los candidatos que superan la fase preliminar. Pero la entrevista tiene que hacerse de una manera supremamente correcta. O sea, no es una entrevista sin ningún tipo de coherencia con el cargo, ¿sí? Para poder luego tomar la decisión de contratación con el área de talento humano, ¿sí? Y bueno, pues inclusive cuando se habla de que ya ha pasado y que ya está en proceso de inducción, eso hace parte del proceso de selección, ¿sí? Y el proceso de selección se termina cuando ya la persona ha firmado el contrato, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener esa lupa para poder elegir a ese candidato. Y esa lupa tiene que ver con evaluar referencias, evaluar test de situación. Y aquí en los test de situación hay algo que utilizan mucho las empresas hoy día y son los assessment centers o los centros de evaluación. Y me parece muy interesante esta estrategia de los assessment centers o los centros de evaluación
porque utilizan, digámoslo, situaciones reales en contexto en donde se les coloca a unas personas que han pasado cierto filtro en el proceso de selección, ¿sí? En donde les vamos a colocar a prueba que ellos manejen situaciones, que tomen decisiones, que nos cuenten qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Entonces, en cierta manera, los assessment centers son unas estrategias en donde la empresa dedica unos 3 días con las personas que han sido seleccionadas o que continúan en el proceso de selección, en donde se les cita fuera de la empresa en un club o al interior de la empresa, en el auditorio general, en donde se trabaja con ellos una serie de dinámicas en donde vamos a ver realmente su capacidad. Vamos a evaluarlos por competencias. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces, digamos que en esa evaluación estamos hablando de los test de situación. Evidentemente tenemos que hacer el análisis de las hojas de vida del currículum vitae, ¿sí? Evaluamos nosotros con cuestionarios de interés, evaluamos nosotros con inventarios de personalidad y evaluamos nosotros con pruebas de aptitudes. Aptitudes con P. Aptitudes con P. Quiere decir si esta persona tiene agilidad visual, tiene toma de decisiones rápidas, no se distrae con facilidad, mantiene la concentración. Esos son aptitudes, lo que es apto, ¿sí? Entonces hay pruebas en donde uno coloca, si estamos hablando de un cajero para un banco, entonces necesitamos que analice muy bien los errores que hay de pronto en esta secuencialidad numérica y lo tiene que hacer en un tiempo particular. Entonces, hay unos rangos de tiempo en donde dicen, si alcanzó a hacer estos puntos en este tiempo, se califica como no apto. Acá alcanzó más, avanzó un poco más en esa prueba, pues entonces, pues como que tiene cierto tipo de aptitud o realmente sobrepasó el promedio exigido. Entonces, con esta prueba de aptitudes que se tienen que aplicar, estamos evaluando a los candidatos, ¿sí? Entonces, en el currículo, en la hoja de vida, vamos a reconocer la información sobre la biografía del candidato, ¿sí? Y sus realizaciones en el pasado. O sea, todo lo que el hombre hizo en el pasado. Entonces, realmente eso nos invita a que evaluemos poco a poco pues, todo eso que hace el candidato, ¿sí? ¿Quién tiene que hacer la entrevista? La entrevista tiene que hacerla también inicialmente un psicólogo, porque pues hay entrevistas que tienen con el jefe inmediato o con el gerente de la empresa, que ya es lo último, digamos que ya es lo último, ¿no? Entonces, hay que mirar en la hoja de vida y en la entrevista la experiencia laboral, indagar logros académicos y laborales, observar un poco el lenguaje no verbal, el porte en general. Digamos, si ustedes vieron el video, es un porte espontáneo, relajado, interesado, ¿no? Entonces, y eso lo vemos desde el primer momento que llega a la oficina el candidato, no solamente cuando empieza a responder. No, esos son otros aspectos aquí importantes que tenemos que evaluar, ¿sí? Como les decía, en estas pruebas de aptitudes, lo que nosotros tratamos de medir de manera más pura posible, la aptitud general y las aptitudes específicas principales que se requieren en el cargo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a mirar factores como razonamiento abstracto, ¿sí? Podemos calificarlo de 1 a 5, en donde 1 es que está fallando muchísimo y 5 es donde realmente realmente tiene una buena capacidad de razonamiento abstracto. Entonces, calificamos en ese porcentaje de 1 a 5, en donde si la persona ocupa el número 3,
bueno, entonces tiene ese desempeño en ese factor de razonamiento abstracto, ¿sí? Que si estamos hablando de que necesitamos que tenga aptitud verbal, entonces ¿dónde está ubicado? Si en el 1, o en el 2, o en el 3, o en el 4, o en el 5, ¿sí? Disposición para la relación social, si es extrovertido o no, entonces también vamos a mirar cómo califica, si tiene empatía. Fíjense que estamos hablando de todas esas aptitudes también que necesitamos que la persona tenga. Y aparte de eso, pues estamos mirando un poco, pues como que lo que hablábamos nosotros en clases anteriores, de esas habilidades blandas, ¿no? Como por ejemplo la empatía, la capacidad de comunicación y el autocontrol, porque hacen parte del puesto y del cargo de trabajo que necesitamos que el hombre o la persona ocupe, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta varios aspectos cuando hablamos del perfil de exigencias, ¿no? Miremos, por ejemplo, lo siguiente. Voy a retomar algunos de los que mencioné ahorita, por ejemplo, el de inteligencia general. ¿Qué es lo que significa esos factores? El de inteligencia general. El de inteligencia general nos plantea que tiene la aptitud para descubrir la relación causal, es decir, estamos hablando de ese razonamiento abstracto. Entonces, vemos en este candidato la aptitud para descubrir la relación causal entre hechos e ideas. Y estamos evaluando también la facilidad que tiene él o ella para deducir posibles consecuencias de una situación o decisiones determinadas. Entonces, lo estamos colocando con ese factor de inteligencia a ver qué tanto nos va a sorprender. Si estamos hablando con respecto a la disposición para las relaciones sociales, entonces estamos mirando si a esta persona le gusta vincularse, si realmente tiene esa buena disposición por el trato con los demás, ¿sí? Y si lo que hace o nos demuestran esa capacidad de comunicación, hablamos de la habilidad, de las competencias, para llevar de una manera muy adecuada los procesos de comunicación asertiva y eficaz. Entonces, allí estamos viendo nosotros esa parte. Yo les hablaba a ustedes ahorita con respecto a las pruebas psicológicas, en donde nosotros somos los responsables de eso. Bueno, inclusive, miren, estoy diciendo que los psicólogos son los únicos autorizados para aplicar pruebas psicológicas. De hecho, cuando uno compra, por ejemplo, aquí en la universidad y en el centro médico donde yo trabajo, yo necesité comprar unas pruebas, entonces yo pasé la novedad pues al director al coordinador médico, le dije, mire, yo necesito que se pueda comprar esta prueba. Entonces me dijeron a mí, no, pues haga usted la gestión, pase usted la carta, haga la gestión, vaya, comuníquese vía internet y entonces cotice y nos cuenta. Cuando yo hablé con Manual Moderno o con SEA Editores, que son los que venden acá las pruebas psicológicas en Colombia, a mí me preguntaron, ¿usted qué profesión tiene? ¿Cuál es su tarjeta profesional? Necesito su diploma de psicólogo, necesito su acta de grado. Y bueno, si uno las tiene, pues simplemente las anexa allí y listo. Porque no todo el mundo puede comprar pruebas psicológicas. O sea, si yo no demuestro que soy psicólogo, no las puedo comprar, ¿sí? Eso tiene que ir firmado con alguien que tenga la tarjeta profesional de psicólogo, no de médico, no de nada de esas cosas. El psicólogo es el que tiene que firmar y colocar allí su tarjeta profesional. Entonces, en las pruebas psicológicas implica que el personal que se le aplica, es decir, los examinados, nosotros podamos determinar con estas pruebas psicológicas
la apreciación del éxito o el fracaso. Las pruebas psicológicas a mí me ayudan bueno, no, la palabra no es predecir, la palabra tiene que ver con que nosotros podemos tener claro cuál podría ser el comportamiento de esta persona en una situación futura, ¿sí? Entonces, las pruebas psicológicas nos ayudan a eso. Pero en las pruebas psicológicas uno tiene que tener en cuenta lo siguiente: la estandarización, que tiene que ver con los elementos que deben ser detallados como se requiere a fin de que la prueba sea igual siempre. O sea, una prueba estandarizada es la prueba que yo apliqué hace 5 años y hoy día es lo mismo, pero me va a evaluar de la mejor manera también. Entonces, ahí estamos hablando de la estandarización, al fin de que la prueba sea igual siempre. La objetividad tiene que ver con la forma de calificarlas, es totalmente, bueno, aquí puede sonar esto como maluco, pero es totalmente fría, es decir, que es objetiva. No le damos cabida a la subjetividad, no le damos cabida a la emocionalidad, al sentimiento, no porque vamos a ser muy objetivos, ni a quitarle ni a agregarle a las personas evaluadas. Otro requisito básico en las pruebas psicológicas tiene que ver con la confiabilidad. Esto quiere decir de que una misma prueba en las mismas circunstancias generará igual resultado, ¿sí? Entonces, realmente es una prueba que tiene esa confiabilidad. Si ustedes ya vieron psicometría o la van a ver, no sé, tienen que aprender de todo eso. Cuando se preparan, cuando se crean pruebas psicológicas, eso es un proceso, ¿sí? Es un proceso en donde hay que hacer como una investigación, pues, como para poder determinar una población, una muestra de esa población, un grupo experimental, un grupo control, para poder tener realmente resultados que digan, esta prueba es confiable. Y cuando hablamos de validez, tiene que ver con la cualidad de medir lo que se pretende medir. Si yo estoy evaluando inteligencia, pues entonces la prueba que yo aplico tiene que evaluar inteligencia, ¿sí? Entonces, dentro de esas pruebas de personalidad o de esas pruebas psicológicas también están las pruebas de personalidad. Entonces podemos nosotros predecir a futuro cómo esta persona va a actuar. Digamos que es lo que nos va a dar la confiabilidad y la validez, porque al aplicar correctamente esta prueba psicológica de personalidad, pues entonces vamos a obtener ese resultado, ¿sí? Otros aspectos importantes, cuando hablábamos nosotros de la Assessment Center, las pruebas de lo que tiene que ver con el centro de evaluación, estamos hablando de esas pruebas de trabajo, que son los juegos de roles, que son las simulaciones. Y en las simulaciones, estos ejercicios, digámoslo, están diseñados para, pues, para simular lo más aproximadamente posible a las exigencias en términos de competencias del puesto. O sea, mire, yo les coloco a ustedes como candidatos una situación en donde hay un trabajador que es supremamente conflictivo. Hay un trabajador que realmente no se deja hablar, hay un trabajador que tiene estos problemas. Entonces, vamos a simular esa situación, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo lo manejaría? Pero como lo estamos simulando, necesito que la persona actúe, haga de cuenta que usted está viviendo esa situación. Y aquí, ¿qué tengo que evaluar? La capacidad de ser estratégico, si es necesario que se trabaje en equipo, si es necesario que haya cooperación. Es decir, se diseña un ejercicio práctico que exija a los candidatos a trabajar conjuntamente, pero que también se vea la capacidad que tiene para tomar decisiones, para que trabaje en equipo o solucione problemas también de una manera individual,
Entonces, necesitamos que en esas simulaciones los candidatos se muestren cómo actuarían. Y esto, pues, hace que las personas realmente muestren sus capacidades, esos valores, esas virtudes. Y luego hablamos del juego de roles, en donde si el puesto requiere la competencia, por ejemplo, de orientación al cliente, en el ejercicio cada candidato podría atender a un cliente que presente un reclamo. O sea, estamos hablando de una situación ficticia que en últimas a veces es real, pero lo estamos colocando en juego de roles. El papel desempeñado por el candidato se analiza de cómo lo está manejando. Es decir, cómo le llega al cliente, cómo lo escucha, cómo conversa con él, qué opciones qué opciones o alternativas se le da al cliente que le pueda, digamos, solucionar el problema. Entonces, ahí vemos nosotros que esa parte de las pruebas de trabajo nos enseñan muchísimo de lo que realmente está capacitado el candidato. ¿Sí? Recuerden que nosotros podemos tomar o formar 3 grupos, que son los candidatos descartables, los candidatos recuperables o los candidatos adecuados, que son los mismos que yo les dije a ustedes de los candidatos con reserva, los candidatos elegibles y los no elegibles, ¿no? Entonces, los recuperables serían como los que tienen cierta reserva. Los descartables son los que pues, no fueron elegidos y los adecuados son los que pues, están cumpliendo con gran porcentaje de de lo que cumple con el perfil del trabajo. Entonces, ahí vemos nosotros eso. Bueno, hemos hablado y hemos venido diciendo lo que normalmente se utiliza en el proceso de selección. Entonces, estamos hablando de la entrevista, de las pruebas psicológicas, de los puestos de trabajo, las pruebas de trabajo. Y fíjense que aquí hablamos nosotros de los exámenes médicos también. Pero los exámenes médicos se requieren hacer para determinar cómo llega la persona a ocupar este cargo. Si realmente tiene esa fuerza física o esa capacidad, porque si es un trabajo en donde tiene que estar de pie la mayor parte del tiempo y esta persona tiene problemas de columna, pues de pronto pues también hay que determinarle que no nos ayuda mucho. ¿Sí? Entonces hay que mirar pues con cada una de esas partes de los métodos de selección más utilizados. Hemos mencionado la entrevista, que es lo que más se utiliza en la selección de personal. Es el elemento que se utiliza con mayor frecuencia, el que tiene también mayor peso en el momento de tomar una decisión con respecto a la admisión o no admisión del candidato. ¿Sí? Pero aquí en la entrevista, pues hay una gran cantidad de errores que cometen los entrevistadores y eso pues es algo que no se puede permitir. Si un entrevistador no tiene estructura, no es organizado, no prepara la entrevista, porque no es simplemente coger una hoja y un esfero y ponerse a preguntar de una manera informal, ¿no? Porque esa no es la entrevista. Eso es una charla informal, pero no es entrevista. Si ya hablamos de que una de las maneras de evaluar al candidato es en otros contextos, pues se puede tener en cuenta. Pero cuando hablamos de la entrevista, tenemos que hacerla de una manera muy estructurada. ¿Sí? Entonces, ese instrumento es clave para el proceso de selección. ¿Sí? La tarea del entrevistador pues, es preparar el ambiente adecuado con que se busca indagar en el proceso de selección lo que queremos evaluar en el candidato. ¿Sí? Un entrevistador que no esté capacitado, que no esté adiestrado, pues realmente no podría hacer procesos de selección. No podría meterse a realizar entrevistas. Porque daña el proceso, porque de ahí en adelante
se pueden tomar decisiones equivocadas. No es el más adecuado para eso, ¿sí? Realmente, por ejemplo, si un entrevistador no capacitado recomendará a un candidato que se parezca a él. O sea, digamos, yo soy un entrevistador, entonces yo soy bogotano, entonces vino una persona aquí de mi ciudad, entonces, no, venga, como usted es de mi ciudad, entonces lo voy a seleccionar. ¿Sí? Usted sigue en el proceso. Los demás no, porque son paisas o porque son costeños o porque son de Santander, de cualquier parte de Colombia. Entonces, el error mío como entrevistador es de que estoy recomendando a un candidato porque tiene mucha similitud conmigo, ¿sí? Y eso no es lo adecuado. Entonces, el proceso de entrevista, pues tiene sus manejos importantes y que si no los sabemos hacer, pues el problema es grandísimo. Entonces, el objetivo, pues, es enfocar la toma de decisión final cuando nosotros captamos información útil a tal efecto. Estoy hablando de esa entrevista, ¿sí? Digamos que hay una entrevista que es mucho más profunda, en donde se centra un poco en los detalles del puesto, en donde se habla un poco de la experiencia, se habla un poco de los rasgos específicos del candidato y sintonía con el que será de pronto su jefe. Entonces, digamos que esta entrevista de profundidad es como que la que se le aplica o la que se le realiza a una persona que ha pasado los filtros anteriores. En la entrevista preliminar, pues se da a conocer la empresa y se verifica realmente la hoja de vida, el currículum y los rasgos esenciales del candidato. Pero ahí no ha sido como que no siguen el proceso. Entonces, fíjense la importancia de todo este camino de la entrevista. Voy a mencionarles, seguramente ustedes los han escuchado, algunos errores que se producen en la entrevista de selección, ¿sí? El efecto del halo con H, efecto de halo, es un error muy común que se tiene en los entrevistadores, en donde cuando yo veo una característica positiva, condiciona nuestra evaluación. O también puede ser una característica negativa, ¿sí? Entonces, vuelvo y explico, una característica positiva es de que tiene ojos azules, ¿no? Entonces, pues me agradó. Entonces, ahí estoy siendo muy subjetivo, ¿sí? Porque esa característica positiva yo la percibo de esa manera y me está condicionando a que la persona me cayó muy bien y me dejo yo impresionar por el candidato. Aquí hay algo que mencionar importante, es en el caso de las mujeres, la manera como van vestidas a una entrevista, eso influye de una manera abismal, porque sean muy llamativas, ¿no? Con un escote, wow, con una falda, bueno, supremamente que las hacen ver muy atractivas. Y si yo tengo ese efecto de halo, pues entonces, pues, esa característica que yo estoy viendo en ella, pues, condiciona mi evaluación. Entonces, la persona que realmente no se deja impresionar, pues, igual realmente lo que está mirando es la capacidad, el intelecto, su experiencia, las aptitudes. Entonces, eso es un error que se presenta muchísimo en el entrevistador. El efecto de generosidad es la tendencia a llevar la entrevista con demasiada suavidad, ¿no? Porque pues, de pronto somos muy emocionales, somos muy dados a que de pronto, inclusive las preguntas que se hacen van encaminadas o como que yo las encamino para que me den las respuestas que yo quiero escuchar. ¿Por qué? Porque tengo la tendencia a ser muy emocional, como que queriéndole ayudar al candidato. Entonces ese efecto de generosidad no es adecuado en los procesos de selección, en este caso de la entrevista. El efecto de contraste es otro error del entrevistador y es la comparación
con candidatos anteriores, ¿no? Entonces, ya estoy como descartando a unas personas porque no se parecen con el candidato que entrevisté como de terceras. Entonces, me pongo yo a comparar con esos candidatos anteriores. Y eso hace que tengamos un efecto de contraste, porque estamos mirando o estamos evaluando a las personas con base en el desempeño que tuvo el candidato número 3. ¿Sí? Y en las entrevistas debe existir un espacio de descanso para el entrevistador, porque no voy a ser yo el mismo cuando yo soy el entrevistador, no voy a ser yo el mismo a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde. Allá a las 3 de la tarde yo ya estoy cansado, yo ya estoy como que aburrido, con dolor de cabeza, con hambre. Bueno, pueden suceder muchas cosas. Entonces realmente la predisposición que tengo como entrevistador también tiene que manejarse de una manera muy adecuada. Entonces, que me preparen a mí por la mañana cierto número de entrevistas, por la tarde no. ¿Sí? Que la haga otra persona, otro psicólogo. ¿Sí? Y al día siguiente yo comienzo por la tarde y las hago por la mañana, o lo contrario, comienzo por la mañana y lo hago por la tarde. Entonces, realmente lo que estamos mirando allí es que no haya ese efecto de agotamiento. ¿Sí? Otros errores que se producen en el momento de la entrevista por parte del entrevistador tiene que ver con el efecto caballo de batalla. En este caso es de que nosotros nos dedicamos a hablar de un solo tema durante la entrevista. Tomar de una manera permanente un solo eje central en la entrevista. Entonces, pues, por eso es importante que tengamos nosotros una entrevista estructurada en donde yo no me voy a salir de las preguntas que me aparecen allí, ¿sí? Pues son entrevistas semiestructuradas porque yo le voy a dar la oportunidad al candidato a que me responda de una manera un poco más amplia. No es que solamente me diga sí, no y ya, no. Tiene que ser una entrevista semiestructurada para que yo pueda entonces ver qué es lo que me responde el candidato o la candidata. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de que ese efecto de caballo de batalla, pues realmente a veces termina siendo algo negativo. Otro error que se produce en la entrevista de selección tiene que ver con el efecto de la similaridad. Esta persona se parece mucho a mí, él es como yo, entonces como que ya estamos sesgando y como que voy encaminando a ese candidato porque tiene muchas similitudes. Ese candidato es hincha de Millonarios como yo. Entonces, eso es un efecto de similaridad, ¿no? Aquí hay otro también error que se produce muchísimo como entrevistador y tiene que ver con el efecto de evaluaciones extremas. Yo a veces tomo la decisión con base a la excelencia de lo que me muestra el candidato, o es excelente o es pésimo. Entonces soy como muy, tenemos como esa dicotomía, ¿no? Como que o sea es muy excelente o realmente esta persona es pésima. Y pues no, pues porque nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros nos podemos equivocar fácilmente y eso no es la idea. ¿Sí? Los errores más frecuentes al realizar una entrevista, aparte de estos que hemos mencionado, pues entonces pues está la no planificación de la entrevista. ¿Sí? Entonces los entrevistadores no tienen con claridad los objetivos de la entrevista. Los entrevistadores no planifican ni estructuran la entrevista, no conocen suficientemente el puesto que pretenden cubrir. Imagínense el error tan craso cuando hablamos de una entrevista errónea, una mala o una nula planificación. ¿Sí? Digamos que esos son errores muy, muy frecuentes, ¿no? A veces hay otros errores del entrevistador que la decisión
se sesga por la primera impresión. Si yo veo que esta persona llegó 2 minutos tarde, pues ya de ahí en adelante esa persona para mí ya es incumplida, ya es irresponsable. Si de pronto llegó un poco despeinado, entonces ya a esa persona realmente no le preocupa su imagen y eso es malísimo para la empresa, que tiene una mancha en la solapa del saco, de la camisa, entonces ya con eso sesgamos. Entonces son errores de los entrevistadores. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa tengo que mencionarles con respecto a esta parte? Bueno, y ya hablamos de lo que tiene que ver con el examen médico, ¿no? De admisión. Y aquí lo que se pretende es que la empresa, de acuerdo a sus propias políticas, pide ciertos exámenes médicos, ¿sí? Y eso es muy cierto, porque si la persona tiene que trabajar en altura y pues, le tiene miedo a las alturas, pues eso pues, no nos va a favorecer, porque él tiene que estar encaramado por allá, no sé qué parte, y no lo va a hacer. Entonces, en el examen médico, pues estamos evaluando que se pueda acoplar la capacidad física del trabajador al puesto, ¿sí? Que podamos evitar que algún candidato con enfermedades contagiosas puedan contagiar al resto del personal, ¿sí? Y ahorita, pues eso lo sabemos muy reciente con respecto al COVID-19, porque pues piden que todo el mundo tenga su carnet de vacunación de las 2 dosis. Entonces ya lo piden. Para entrar a trabajar tenemos que mostrar ese carnet. Saber que ya se cuenta con elementos saludables con adecuado nivel de dinamismo. Es decir, que si yo veo que el paciente realmente, pues que tiene problemas de colesterol, que tiene problemas dislipidémicos, entonces esta persona seguramente va a quedarse dormida en el trabajo precisamente por su condición de salud. Entonces, en ese estilo de conceptos médicos, la persona o el médico va a decir, no, esta persona pues realmente no muestra un dinamismo pues, adecuado para el trabajo. Entonces, como que no nos sirve. ¿Sí? Y bueno, pues ya tenemos que mirar un poco lo de la decisión final, en donde pues el jefe inmediato debe tomar la decisión de si se contrata o no se contrata, de que si pasa el informe de que ese candidato fue escogido o no para ocupar esa plaza vacante en la empresa. Debe establecerse, en este caso, cuando hablamos de la decisión final, un procedimiento para darle seguimiento a ese candidato, con el fin de conocer y por eso se habla del tiempo de prueba y el proceso de inducción, porque si estamos hablando de las predicciones hechas en la fase de selección, realmente fueron acertadas. Entonces, listo, vamos a hacerle el seguimiento a este candidato a ver cómo nos va, ¿sí? Entonces, eso es importante en eso, porque estamos mirando lo que implica lo que hemos evaluado durante todo el proceso de selección. Y en ese proceso y en ese tiempo de prueba, el candidato pues va definitivamente a continuar en la empresa o no. Entonces, estando en el proceso, en el periodo de prueba, pues también se tiene que tener en cuenta que puede también salir. Pero eso es lo que se pretende evitar, que estemos avanzando en el proceso de selección y que ya en el periodo de prueba tengamos que desistir de ese candidato. El error no es del candidato, la verdad. El error está en quien toma las decisiones de que pasó todos los filtros. ¿Cómo es posible que ya le hicimos firmar contrato y a los 2 meses ya no nos sirve? Venga, ¿quién fue el que hizo la entrevista? ¿Quién fue el que aplicó las pruebas? ¿Quién fue el que tomó la decisión? Y miramos, no, hay una serie de errores, grasos, grandes, entonces no nos sirve. Entonces, el memorando va a la persona que hizo mal todo este proceso. ¿Sí? ¿Qué nosotros podemos preguntar en una entrevista?
¿sí? Pues lógicamente cuando uno inicia una entrevista, lo que uno considera importante allí es como romper el hielo, ¿no? Cómo le fue, cómo llegó acá, cuando te nace el trancón, viene de lejos, o sea, rompamos el hielo. ¿Cómo llegó usted aquí? ¿Sí? Qué bueno darle la bienvenida, o sea, una sonrisa, o sea, nosotros no tenemos que ser como acartonados, no tenemos que ser como tan estrictos o mostrarnos como un sargento, porque no, rompamos el hielo. Digamos que ese minuto inicial o esos 30 segundos iniciales vamos a tratar de normalizar un poco ese estado de ansiedad con las que llegan todos los candidatos. Entonces vamos a romper el hielo con alguna serie de comentarios, de preguntas, de clima, de lo que pasó ayer, del partido de Colombia, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero rompamos el hielo, ¿sí? Y luego pues miramos un poco lo que tiene que ver con esa historia laboral, en donde vamos a preguntar, vamos a sondear y vamos a incluir una serie vamos a despejar una serie de requisitos del perfil, ¿no? Preguntas para explorar competencias, es decir, cuéntame una situación que hayas tenido como complejas, cómo la manejaste, qué hiciste y qué resultados obtuviste. Entonces, digamos, hay que explotar competencias, hay que explorarlas para poder entender cómo se maneja el candidato. Hay que mirar la motivación y eso se ve muchísimo en la actitud del entrevistado, ¿sí? Con qué buena disposición tiene, si se está dejando dominar por la ansiedad, por los nervios, y eso hace que no se le note la motivación. ¿Cómo estamos en esa parte motivacional? ¿Sí? Y pues ahí estamos nosotros abarcando pues esa fase de la entrevista, ¿no? En la historia laboral, la velocidad del progreso, su estabilidad, los ingresos, cómo se desenvuelve en el trabajo, un poco la historia educativa. Se mira muchísimo cuánto tiempo ha pasado de trabajar en una empresa a la otra. ¿Usted por qué demoró tanto sin trabajo 3 años? Miren, ¿por qué? Hay que indagar sobre eso. ¿Por qué dejó usted de estudiar tanto tiempo? ¿Sí? Digamos que hay que mirar un poco esa historia educativa. Si ha existido continuidad o no, si hay intereses vocacionales o no, en cada uno de sus intereses, ¿no? Cómo se desenvuelve, cómo se desenvolvió, tiene que ver con esa parte de la entrevista, tiene que ver con esa parte de lo que nosotros queremos indagar en el candidato, esa historia educativa, ¿sí? La historia personal con respecto al concepto de sí mismo, valores familiares, la historia médica, cómo maneja su tiempo libre, a qué se dedica, cómo se ve usted en 5 años, cuál es el proyecto que usted tiene a corto y a largo plazo. Y luego de esa entrevista nosotros hacemos el cierre. Entonces tenemos que dar una oportunidad al entrevistado que pregunte, ¿sí? Y que manifieste sus impresiones. Esto es importantísimo cuando uno habla, cuando yo soy el entrevistado. O sea, que no no, todo está bien. No, eso no nos gusta a los entrevistadores. Yo puedo mostrar interés de cómo podría yo estar aportando. Yo soy el candidato y yo quiero preguntar, desde mi conocimiento yo quiero aportar muchísimo acá. Dígame cómo lo debo yo hacer. O sea, que no me quede callado. Eso es una oportunidad que tiene el entrevistado para hacer preguntas y para manifestar una serie de impresiones o de ideas. Eso impacta positivamente, ¿sí? Cuando el candidato dice, no, ya, sí, está todo bien, todo claro. No. Hagamos de esa oportunidad de cierre la entrevista algo que creamos como cierto valor en ese sentido. Y luego ya pues hacemos el informe, la entrevista que debe ser redactado por el entrevistador inmediatamente terminada la entrevista. ¿Y por qué inmediatamente? Porque es que yo tengo otros candidatos que vienen detrás de este que acabo de terminar conmigo la entrevista.
Entonces, si yo no hago inmediatamente el informe, yo me puedo confundir. No, yo terminé esta entrevista con fulanito de tal, entonces hago el informe, me tomo mi tiempo, descanso un momentico y ya llamo a la siguiente persona. Entonces, hay que trabajar sobre ese aspecto para poder nosotros tener como esta tranquilidad de del trabajo bien hecho, el último, ¿no? Entonces recuerden un poco generar confianza, romper el hielo, qué calor está haciendo hoy, qué bonito día está haciendo hoy, cómo estaba el tránsito, viene de cerca, viene de lejos, lo que le comentó la secretaria le sirvieron para, pues le sirvieron las indicaciones, sí o no, encontró dónde estacionarse, ¿sí? Bueno, pues si tiene carro, yo tengo que preguntarle primero si tiene carro o no, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y otra cosa importante acá cuando hablamos del entrevistador, el arte de preguntar, que yo no resulte siendo entrevistado. Es bueno que el candidato pregunte algunas cosas, pero que no exagere y que yo ya termine siendo el entrevistado. Yo tengo que mantener ese rol y tener el control de esa situación para que no termine yo siendo entrevistado, ¿no? Entonces, el uso de las preguntas abiertas permite al entrevistador lo siguiente: establecer armonía y relajar a la otra persona, darle libertad al entrevistado de responder a sus propias palabras, ayudar a explorar opiniones con mayor detalle, genera involucramiento. Estamos hablando de las preguntas abiertas, ¿sí? Una pregunta abierta es: ¿cuál piensa usted que son los puntos fuertes del equipo local, por decir algo? ¿Sí? Una pregunta cerrada podría ser: ¿no cree usted que el equipo local es bueno? ¿Ven? Entonces, las preguntas abiertas y cerradas pues, son muy diferentes, y las preguntas abiertas permiten más involucramiento, permiten corroborar aún más todavía la comprensión de los puestos, ¿sí? Hay unas preguntas de comprobación que yo como entrevistador debo tener muy en cuenta. Cuando yo necesito comprobar algo, yo tengo que hacer una pregunta que me ayude a corroborar lo que el candidato me respondió. Cuando es necesario corroborar lo escuchado, ¿sí? Entonces, más adelante vuelvo y le hago la pregunta similar a lo que él me había dicho. Entonces, con lo que me responde, porque yo tomo nota de lo que él me respondió, y con eso yo estoy corroborando lo que él me dijo, ¿sí? Porque si me dice una cosa A y luego la pregunta número 4 me responde otra cosa diferente, venga, pero usted me dijo acá algo diferente a lo que me dijo acá. Entonces, ¿cómo es eso? O de pronto me dijo antes, me respondió de una forma y a la cuarta pregunta volvió a responderme de una manera similar, quiere decir, y estoy corroborando lo que escuché. Digamos que esos son como unos tips con respecto a las características y a las habilidades que debemos tener como los entrevistadores, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta de comprobación. Hay otra pregunta de sondeo, en donde debemos prevalecer en las entrevistas de selección. Las preguntas de sondeo como tal, ¿sí? Estas son necesarias cuando la respuesta inicial no proporciona toda la información requerida. Se usan, las preguntas de sondeo, se usan para tener parámetros motivacionales o de afectividad o emocionales. Entonces estamos mirando, bueno, si tú te das cuenta de que hay una persona que carece de, digamos, de ciertas posibilidades económicas, y esta persona de pronto tiene un mal comportamiento, ¿cómo lo manejarías tú? Estoy sondeando si esta persona es muy emocional o es muy racional. Entonces eso hace que ese tipo de preguntas me permitan determinar que si esta persona se deja llevar por el corazón. Y cuando se deja llevar por el corazón, eso es
Eso es gravísimo porque entonces no va a tener un criterio racional para poder decir si esta persona es difícil para la empresa, esta persona es un peligro para la empresa. Porque pues cada quien tiene su experiencia de vida y toda esa cuestión, entonces nos dejamos llevar por la parte de la emocionalidad. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otras cosas les cuento yo con respecto al proceso de selección? Bueno, permítanme, les voy a compartir, ya para terminar, muchachos, les voy a compartir un video. A ver qué opinan ustedes de esta entrevista. Entonces, las voy a compartir. Ok, y vamos a escuchar. ¿Están viendo mi pantalla, señoritas jóvenes? Sí, profe. Sí, señor. Miremos esto. Me dan sus opiniones al terminar este video. Buenas tardes, venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7. Me han indicado que pasara a este despacho. No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedades su primera frase. Perdón, yo soy... ¿Qué hace parada en la puerta como un pasmarote? Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Aunque ya lo habrán examinado, le traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, Silvia, dígame, ¿para qué ha venido hoy aquí? Como ya le he dicho, he venido porque me han... Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver en mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además una gran capacidad Ya. Vuelve usted a las frases hechas. Debería esforzarse más para impresionar a un seleccionador. Le falta impacto. Mire, aquí necesitan a una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. De acuerdo, véndame algo, lo que sea, ahora, ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Está claro que necesita unas vacaciones. No diga necesita, diga merece. Y por cierto, soy viudo. Vaya, lo siento, no quería molestarle. No, tranquila, sí. Me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades. No voy a necesitar más tu currículum. Ya he visto cómo te llamas. Imagino que sabes que para estos puestos es más adecuado realizar una entrevista de selección de personal por competencias. ¿Te viene bien responderme unas preguntas? Sí, claro. Para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mi superior. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre tienen razón, ¿verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. Eso es. De hecho, una vez recuerdo... No hace falta que te extiendas, ya me has contestado. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Cómo captas sus necesidades? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo, la diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Alguna vez te has ofrecido sexualmente a cambio de cerrar un trato? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno,
Hace años hacía prácticas para una cadena de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios palés de impresoras. ¿Multifunción? ¿Tiene importancia? Sí, multifunción. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera cargo del coste, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Le echaste la culpa al conductor del camión? ¿Sabes si lo despidieron? Creo que sí. Bien. ¿No te importa destrozar una familia por ahorrarle unos euros a tu empresa? No fue exactamente así, tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías prometido. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. ¿Pero de verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. Audaz apreciación, Silvia. Pero te lo voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencias, ya te lo he dicho. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas tan arrolladoras. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. ¿No puedes soportar la presión? ¿Te vienes abajo ante la menor adversidad? Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, intenta atenderme. Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre... ¿Estás casada? Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada, qué bien. ¿Y qué ha sucedido? No, no me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú sí, buscabas empleo, pero sin mucha dedicación, y ahora parece que las deudas aprietan. Eso sí, una boda por todo lo alto y, por supuesto, un buen viaje al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero ¿has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti? ¿Que en cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto te embaraces y disfrutes de una larga baja? Porque querréis tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera, espera. Ese brillo en los ojos. Tú ya estás embarazada, ¿no es así? ¿No es así? Sí, estoy embarazada. Muy bonito. Así que querías engañar a la empresa. No, puedo trabajar, lo juro, puedo trabajar. Llevo mucho tiempo en desempleo y la hipoteca nos está ahogando. Vamos a perderlo todo. Créame, es importante para mí. ¿Importante para ti? ¿Cómo de importante, Silvia? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conseguir este trabajo? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son tus prioridades, Silvia? Necesito el trabajo. Eres joven todavía. ¿Cuáles son tus prioridades? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir este trabajo? Lo que sea. Estaría dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿Estás segura? Lo que sea. Buenas tardes. Disculpen el retraso. Se ha alargado más de lo previsto la reunión con el jefe de administración. Puede sentarse. Bien. Mi nombre es Maite Beltrán. Soy la directora de Recursos Humanos de Smart Sales Corporation. Según me ha pasado mi asistente, son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección. Yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contrastar sus perfiles. Ya saben, experiencia versus formación, el eterno dilema. Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? Bueno, sí, no se preocupe. Bueno, bien. Entonces, ustedes son Ángel Roncal y Silvia Ortuño. ¿Silvia Ortuño? ¿No serás la hija de José María? Sí, ¿lo conoce? Naturalmente, es mi fisioterapeuta.
Ha hecho milagros con sus manos en mi espalda. Afortunadamente hace mucho que no tengo que ir a su consulta, pero en cada sesión me habla de ti. No sabía que estabas buscando trabajo. ¿Él sabe que has venido a nuestra empresa? Qué hombre tan discreto, porque no me ha dicho nada. Disculpe, parece que la situación ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma guardaré su currículum para una próxima ocasión. Lo siento, de verdad. Lo siento. Bueno, Silvia, ¿te habías casado, no? Sí, hace unos meses que contraje matrimonio. Bueno, ¿cómo les pareció esa entrevista por competencias? ¿Cuál es el comentario que tienen? Díganme, por favor. ¿Le soy sincero, profesor? Sí, dígame. ¿Qué cambio de circunstancia de mente? ¿Qué demonio pasó ahí? Bueno, bueno, digamos que la situación ahí contextual pues nos indican un poco que existen entrevistas por competencias de ese estilo. Por el cargo, como le decía el señor, el supuesto director de recursos humanos que está trabajando para esa empresa y que necesitan una persona para la parte comercial. Y necesitamos gente arrolladora, necesitamos gente que realmente tenga tolerancia a la frustración, pueda trabajar bajo presión. Y eso fue lo que hizo la persona, evaluar la competencia de Silvia en esta entrevista. Pero lógicamente no contábamos pues de que el hombre estuviera cañándola y que resultara ser pues otro candidato más. Pero el ejercicio de la competencia que se evalúa en ese momento es ese, es exactamente ese. ¿Sí? Aquí vemos varias cosas que se manejaron de una manera incorrecta. Bueno, aquí de pronto la directora de Recursos Humanos ya se dejó, digámoslo así, convencer ya porque era la hija de tal, de su terapeuta. Entonces, pues lógicamente eso hace que las cosas pues se sesguen y que se toman decisiones inadecuadas. Pero digamos así es como la ley de causa-efecto que pues digamos que lo que hizo el señor pues sí fue totalmente pues deshonesto y bueno, ahí está la consecuencia. Bueno, ok, ¿qué otro comentario hay? Gracias, José Daniel. ¿Qué otro comentario hay, señoritas? Una pregunta, si la entrevista hubiera sido real, el entrevistador estaría vulnerando varios de los derechos y así, ¿cierto? O sea, eso es demandable si llegase a ocurrir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué responderían a eso que está comentando Valentina? De pronto no, porque si tienen currículum el cual se adopta a las necesidades del puesto, pues no. ¿Tú consideras de que no es demandable? Dayana, ¿tú consideras Porque de que ¿cómo demuestras que... Perdón, profe. ¿Cómo demuestras? Porque ahí solo hubo 3 personas que puede decir, sí, o sea, que puede como identificar el problema, pero serían 2 contra 1, sería el jefe la jefe de recursos humanos pues de una empresa, quien puede soportar esa toma de esa decisión que tomó. ¿Cómo? Con el currículum de ella, que se presta que muchas organizaciones se prestan para eso, para contratar el amigo del amigo, o el amigo, o la familia del amigo, o lo que, ¿sí? Que fue lo que identificamos ya al final, pero, pues...
Ok. ¿Qué otro comentario hay? A ver, ¿qué otro comentario hay? Pues, profe, yo creo que sí es demandable, digamos, porque él vulnera el derecho de poder trabajar por el hecho de que ella está embarazada. Por ese lado. Ya, ok. Pero ellos no lo saben. Sí, pero es algo que pasa en muchas empresas y que por eso no las contratan para no tener que pagar la licencia de maternidad. Por eso desde el principio, y lo que él decía, estás engañando a la empresa. Otra cosa que a mí me dejó pensando es cómo la señora iba a comparar ambos perfiles y al final decidió irse por la palanca, como se llama aquí hoy en día, de hacerla entrar al trabajo. O sea, eso sí me parece como un poco de... Es una seleccionadora, debería ser más justa y comparar perfiles, pero prefirió irse por lo personal y darle la oportunidad a ella. Tráfico de influencias que llaman. Sí, exactamente. Es exactamente eso. Pues cuando se habla de entrevistas por competencias, lo necesario que uno como evaluador debe de manejar es como ese estilo tan radical, tan directo, tan punitivo en últimas, para poder evaluar la capacidad que tiene la persona para tolerar, para no dejarse salir de casillas, para no dejarse impresionar. O sea, lo colocan en unos niveles supremamente exigentes, ¿no? Entonces eso lleva precisamente a que la persona demuestre esa capacidad. Entonces estamos en un proceso, digamos que si ya el manejo es totalmente diferente del señor, en donde ya se pasa, en donde ya quiere de abusar de su poder con respecto al tocarla, con respecto a querer violarla en últimas o a proponerle cosas inadecuadas, eso sí sería demandable, ¿sí? Pero cuando se está mirando un poco ese nivel de competitividad que tiene el candidato, esa capacidad que tiene el candidato para poder salir avante de una situación difícil, pues cómo lo demostró. Y la llevó hasta el límite, ¿sí? Y eso se utiliza. Realmente eso, hay muchas empresas que lo utilizan de esa manera para mirar qué hace el candidato, cómo reacciona, si ayuda o no ayuda, qué decisiones toman. O sea, es una estrategia que utilizan ahora muchísimo las empresas, dependiendo del cargo, lógicamente, y que no sea una entrevista más del montón o un proceso de selección más rutinario como tal, sino que realmente se esté evaluando por competencias y en este caso no sería demandable. Y fíjense que las empresas, como hablábamos de la parte médica, pues mandan a hacer a las mujeres su examen de embarazo, ¿sí? Entonces, digamos bueno, aquí tendríamos que meternos un poco en el Código Sustantivo del Trabajo para determinar esa parte de los prejuicios, de la discriminación que tienen los empresarios, los empleadores, ¿no? Pero pues la empresa tiene, digámoslo, la autonomía de aceptar o no aceptar de acuerdo a su perfil. Por eso volvemos al tema del análisis y del perfil del cargo. O sea, si necesitamos a una persona que maneje altos niveles de estrés, yo no puedo contratar a una persona que está en embarazo. No lo puedo contratar porque el nivel de estrés exigente en esta empresa es supremamente grande. Y si la estreso, pues entonces eso hace que la persona pueda desarrollar una preeclampsia y entonces puede fallecer el bebé o puede fallecer esa porque la puso también a unos niveles muy cercanos al 100% del nivel de estrés. Entonces, por eso es que se necesitan hacer esas evaluaciones. Recuerden que muchas veces sí, estamos hablando del respeto de las personas hacia la gente, pero una empresa tampoco puede vivir del buen deseo, de tener una emocionalidad grande o actuar con el corazón.
Si una empresa actúa al 100% con el corazón, seguramente no va a tener buenos resultados. Hay que ser, digámoslo así, como muy justos, como muy equilibrados en ese aspecto. Bueno, muchachos, eso era el tema que tenía yo que trabajar, un tema pues bastante denso. Gracias por prestar atención y bueno, pues nos veremos mañana. Como les decía al principio, ya en la plataforma está lo que tiene que ver con los trabajos asignados recientemente. Entonces, por favor, trabajenlos porque tienen plazo hasta este fin de semana, creo que uno hasta el domingo, creo que el otro hasta el viernes. Entonces, para que lo revisen, por favor. ¿Listo, Gracias, muchachos? profe. Entonces, cuídense Listo, profe, mucho. gracias. Nos veremos mañana. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, chao. profe, gracias. Gracias, Chao, profesor. profe. Hasta luego. Con gusto. Profesor, que tenga un Chao, buen día. chao. Igual, chao, chao.